Y seguimos en sintonía urbana y estamos con AC Randy, que con su Ey Pijo marcó los 90. Bienvenido, Randy. Bien hallado. Bueno, tú en los 90 la liaste parda, porque es que realmente sonabas en Fórmula Radio, Radio Fórmula, y bueno, fue uno de los singles españoles, pero que más ha sonado, ¿no? Sí, en realidad yo fiché por una multinacional y aparte de que la canción era muy novedosa porque nunca se había hablado del tema pijo tan abiertamente como hablé yo en aquella época, también el estar con una multinacional y que sonar en todas las radios pues también tuvo mucho que ver, me imagino, pero sí fue un éxito, sí. Y luego siempre había, por así decirlo, una rivalidad entre pijos y raperos, ¿no? Esto era así. Bueno, sí, cuando era aquella época, en realidad la rivalidad empezó entre heavies, que era lo que se llamaba en aquella época, y pijos, que también era lo que estaba de moda. Lo novedoso fue salirse de ese bipartidismo, por así decirlo, y salir yo como algo novedoso. Bueno, aparte yo salí, pero antes de mi disco hubo otro disco que se llama Madrid Hip Hop. Lo que pasa es que no sonó tanto. Mi canción fue la que hizo salir más de las fronteras del hip hop y llegó a una gente más, a un número de gente que no tenía nada que ver con la movida. Claro. ¿Y qué te inspiró para hacer esa canción? Pues que no me caían bien los pijos. Pues eso es lo que me ¿Y dijiste a por ellos? Es que no fue tampoco, porque yo no tenía esa canción solo escrita, tenía unas cuantas más. Lo que pasa que yo tenía 17 años cuando hice esa canción y los pijos era algo como muy notorio en aquella época, era un movimiento, por así decirlo, porque bueno, yo qué sé, no era más que un movimiento, era una moda que, pues eso, que no, yo lo veía muy superficial, no me gustaba casi nada lo que tenían ellos, entonces yo con la edad que tenía tampoco es que fuera muy profundo en mis ideas y tal, pero pues eso, hice la canción que hice unas cuantas canciones. DNI, que fue un grupo que ya había grabado disco en aquella época, hacía un concierto y me invitaron a subir cuando terminaron su concierto a micrófono abierto, a que invitaron a unos cuantos a que cantáramos, y yo fui uno de los que subí a cantar y canté el Ey Pijo, y cuando bajé del escenario había un directivo de BM Jariola que me dijo que si quería grabar esa canción, y yo le dije que sí, y ya todo vino rodado. Y bueno, hiciste muchísimos conciertos durante 2 años y estuviste cantando pues con los mejores, ¿no? Sí, porque el manager que me consiguió la discográfica era el manager por excelencia de aquella época, era el manager de Héroe del Silencio, de Loquillo, de Alaska, era el manager más puntero que había. Entonces él me metía en casi todos los bolos que había de esta gente. Yo hice de muchos de ellos y durante 2 años giramos sin parar. Durante 2 años. ¿Y luego qué pasó? ¿Que de alguna manera te ofrecieron a cambiar de música? Decir, bueno, hacer música bacaladera o algo de eso. Sí, hubo un momento que explotaron todo lo que pudieron del rap en aquella época, porque lo tomaron como una moda, lo tomaron como... Pero ya no solo mi discográfica, sino todas las discográficas que habían... Sí. Y todas las discográficas y todos los periodistas que nos habían hecho entrevistas y tal, lo tomaron como una moda y creyeron que ya no había más por dónde estirar. Yo me fui a la mili, que eso también me partió por la mitad, me hizo mucho daño. Y cuando volví a la mili, pues ya el rap como que no se llevaba mucho, era más otra clase de música, estaba el rollo Bacalao, el rollo Paco Pil y esta clase de música, y a mí me dijeron, pues no me lo dijeron así con esas palabras, pero me llegaron a insinuar que si quería seguir haciendo música y seguir grabando discos, que tenía que cambiar un poco el registro y hacerme un poco como estaba haciendo esa gente. Que si querías seguir en Candelera, de alguna manera tenías que cambiar, y tú te negaste totalmente. No, yo dije que yo no quería hacer nada que no sintiera que no.
vamos, dirige no directamente. ¿Y cómo has evolucionado? ¿Cómo ha evolucionado Randy desde Hey Pijo? Desde Hey Pijo. Hombre, he evolucionado porque al hacerse mayor no es inevitable evolucionar. Yo siempre soy de los que digo que hay que evolucionar, no cambiar. Entonces, yo lo que es la esencia de mi ser, de lo que me han hecho cuando en la época de Hey Pijo y cuando lo que yo denomino a una persona ser auténtica, es que es bueno evolucionar, sí, pero sin cambiar los principios, ¿no? Que hay mucha gente que cambia sus principios por... No, le ponen una fórmula con dinero de éxito y entonces cambian sus principios por fórmulas de esas. Entonces a mí nunca me ha interesado hacer nada por ser más famoso que nadie, ni estar de candelero, ni que todo el mundo me esté dando palmaditas, ni nada. Yo siempre he hecho las cosas cuando las he sentido. Y yo, después de aquella época, yo estuve mucho tiempo sin hacer nada. Estuve 2 años desconectadísimo del hip hop porque acabé muy quemado. Mucha gente que hablaba de mí, o sea, mucha gente que era amiga mía en aquella época me llevé un pequeño desengaño porque mucha gente pues eso, no le gustaba el Hey Pijo, o no le gustaba la forma por la que salía el candelero. Mucha gente me cerraron puertas. Me apuñaló más o menos por decirlo. Entonces yo me llevé muchos desengaños. Cuando tienes 18 20 años no lo mismo que cuando eres un poco más mayor, ¿no? De los desengaños te lo llevan mucho más a pecho. Entonces yo acabé muy harto y estuve 2 años súper desconectado de la movida. Pero luego a los 2 años o por ahí supe que CPV sacaba una maqueta y hacía un concierto y tal, y yo volví a engancharme otra vez a la movida a raíz del resurgir de CPV. Pero como había estado siempre en la movida, ¿no? Como b-boy, como una persona que iba a las fiestas, que iba a los conciertos y sí, que estabas ahí dentro, pero... Que estaba ahí dentro, pero sin la notoriedad que tenía antes, o sea, que incluso tampoco la buscaba, o sea, que me daba igual. Sí. ¿Crees que soy los raperos la voz del pueblo? ¿O te gustaría pensarlo? Me gustaría pensarlo, pero hablar por el nombre de todos los raperos me parece un poco osado por mi parte. Entonces, yo creo que el rap es la banda sonora del pueblo, sí, de lo que está pasando, de lo que deja de pasar. Me gustaría, sé que mucha gente tiene mucho mensaje en sus letras y que hablan mucho de la actualidad, de lo que está pasando, pero me gustaría que hubiera mucho más gente involucrada en el día a día y más, no sé, pero es una forma muy personal de pensar, ¿no? Tampoco quiero hablar por todos los demás. Pero bueno, uno de los elementos que os diferencian de otros grupos es que entre vosotros hacéis muchas colaboraciones, entre vosotros os ayudáis bastante. Sí. Entonces, bueno, pues, ¿cómo lo has vivido tú esto personalmente? Yo tengo suerte porque yo con el tema del Hey Pijo soy muy conocido dentro de la movida, bueno, también fuera, pero más en aquella época que ahora. Y tengo bastantes amigos que están en el candelero, que son punteros ahora mismo. Y yo a la hora de pedir colaboraciones o pedir cosas no he tenido muchos problemas. Pero también tengo que decir que el rap se ha acomodado un poquito en lo que es el resto de cómo es el resto de música, ¿no? Tipo un poquito comercial. No por comercial, sino por los que se han hecho hueco y tienen su público y tienen su mercado hecho ya. Pues a la hora de hacer cosas con ellos, ya no por ellos, sino por la gente que les rodea, pues te ponen muchos peros y muchas cosas a la hora de hacer cosas, ¿no? Yo tengo suerte y no me puedo quejar mucho de eso, pero sé de mucha gente que les cuesta mucho abrirse paso en esta movida. ¿Qué raperos son tus referentes o alguno que nos pudieras decir? ¿De hoy? ¿De hoy? Sí. Pues KCO para mí es de lo mejor que hay. ZQ me gusta mucho, Raiden, Nach, o sea, es que casi todos los que hay son muy buenos. Son bastante buenos. Y bueno, menos mal que en marzo de 2012 vuelves a aparecer con Pura Vida, porque es que estabas desaparecido. Sí, la verdad es que fue sin querer. O sea, sin querer, de alguna manera casual. Fue como el Pijo, fue porque yo tengo muchos amigos que siguen que estaban en la movida como estoy yo, porque hay mucha gente que con los años y tal, pues no se ven identificados con esa movida, lo ven como para críos, lo ven tal, y se han salido de la movida, no han seguido con ellas o se han desconectado.
pero tengo otros muchos amigos que han evolucionado igual como he evolucionado yo dentro de la movida. Y yo seguía escribiendo poemas, porque yo escribo poemas, yo seguía escribiendo raps, pero sin más. O sea, que eres poeta también. Si es que el rap es poema, sí. Es poesía, o sea, pero bueno, aparte de rap también hago pues lo que es el poema. El poema, claro, pues el poema de toda la vida. O sea, que también eres poeta. Sí, y entonces yo seguía escribiendo y tengo un amigo mío del barrio, se llama Strike, y de otro colega mío, Kamikaze de CPV o Mr. Rango de CPV, que me decían que porque no seguía haciendo cosas, y yo era como que no, déjame de líos, que yo estoy muy. O sea, te buscaban, te venían a buscar los colegas para decirte, venga, métete. Sí, porque yo de vez en cuando les enseñaba algunas rimas que hacía, les enseñaba cosas, y cuando se las enseñaba me lo decía, tío, ¿por qué no intentas hacer otro disco? ¿Por qué no intentas volver otra vez a hacer algo? Y yo la verdad es que no me convencía mucho, hasta que un día me encontré con Killer B, que es otro amigo del principio y que sigue haciendo cosas, es un buen productor puntero. Y yo venía de comprar unos sprays para hacer un graffiti en el cierre de una amiga mía de un negocio. Y son las cosas de la vida. Oye, tengo un estudio aquí, tú sigues escribiendo y tal. Sí, sigo escribiendo, pues pásate por el estudio y mira a ver si hacemos algo. Me pasé por el estudio y estuvimos haciendo un tiempo cosas y tal, pero no llegó a cuajar nada de lo que hicimos. Pero en ese estudio conocí al señor TC. Eso te iba a decir yo ahora, que has hecho colaboraciones con él. No, ya ha sido, aparte de colaboraciones, es mi productor. Es tu productor, y estás con él a muerte. Es el que me ha encontrado el sonido. Sí. Es el que, o sea, ha pasado de ser mi amigo a ser mi hermano casi, ¿no? Es un tío que cree mucho en mí, que él cuando lo conocí en ese estudio, dejó ese estudio y hizo un estudio propio, que ahora se llama IBE Señor TC Studios, y cuando volvió a empezar con su estudio propio, pues me volvió a llamar y me dijo que me pasaba por su estudio, que él me había escuchado cosas cuando estuve en el 2 de mayo y que quería volver a intentarlo. Estuvimos un tiempo haciendo canciones, puliéndome cosas que antes no tenía pulidas, como es la métrica, como es los que todo eso lleva su tiempo, ¿no? Sí, claro, que lleva su tiempo y tal. Entonces, él, mientras que producía y mezclaba a otra gente, yo estaba ahí en el estudio, sentado, haciendo mis canciones o hablando con gente que pasaba por ahí por el estudio. Y un día ya, porque TC se tiró un tiempo buscándome un sonido, porque no queríamos parecernos a nadie, o sea, ni a nada de lo que había. O sea, queríais decir, claro, queríais hacer algo totalmente diferente, ¿no? Sí, no teníamos claro todavía que iba a sacar disco, pero si íbamos a sacar disco, que teníamos claro que no nos queríamos parecer a nadie de lo que había, ni rimando ni musicalmente. Entonces el señor TC me estuvo buscando un sonido, por así decirlo, y ya pues cuando tuvimos unos cuantos temas y tal, pues dijimos, ahora tenemos un disco, vamos a intentar sacar algo. Bueno, tú has venido aquí a presentarnos tu videoclip en Tierra de Nadie. Sí. Y cuéntanos, Tierra de Nadie, ¿cómo ha surgido Tierra de Nadie? Pues Tierra de Nadie surge porque después del trabajo de Pura Vida, fue un trabajo, no me costó porque me gusta hacer lo que hago. Y encima, si estás con un amigo que te hace música, pues no cuesta, ¿no? Pero a la hora de ya sacarlo como disco, nos costó un poco abrirnos las puertas, ¿no? O sea, toma, este es mi disco, quiero que me lo saques y tal. Y no nos fue tan fácil como pensábamos. Pastron, que es un amigo mío que también se movió bastante para que, cuando vimos que se nos acabó todos los recursos y todas las puertas que teníamos por haber, entonces se nos ocurrió llamar a Pastron para ver si él conocía a alguien más. Pastron se estuvo moviendo, también estuvo hablando con gente que parecía que sí, pero luego que no, hasta que contactó con Damián y Alberto, y él a su vez contactó con Mes de Mil, que fue el único que creyó en Pura Vida como disco, y lo sacamos. Entonces, después de sacar el disco ese de Pura Vida y tal, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero viendo cómo está la música y viendo cómo están las descargas y todo, pues a la gente que vende discos les cuesta vender discos. O sea, imagínate, a los que no vendemos, está la industria, pues claro, cuesta entonces bastante. A las que no vendemos, no es que no nos cueste, es que directamente ni vendemos. Entonces yo tuve un pensamiento de hacer, en vez de sacar un disco cada 2 años o cada 1 año, pues sacar un video single cada 3 o 6 meses
Esa es tu idea, ¿no? Cada 3 meses tiempo vas sacando. Estás más tiempo en el candelero, por así decirlo. No estás, porque un disco tiene un recorrido, que cuando se acabe ese recorrido tienes que volverte a encerrarte otro año, otros 2 años sin que la gente sepa mucho de ti, y ya si tienes mi edad, tienes una hija, tienes un trabajo y tal, pues no es tienes lo mismo que irte adaptando, ¿no? Claro, a las circunstancias. No es lo mismo que si tienes que si eres un crío o un chaval que tienes todo el tiempo del mundo para hacer discos, que los hay que sacan discos enteros cada 3 o 6 meses, pero yo ese tiempo evidentemente no lo tengo. Aparte de Pastron tiene un socio que tiene una productora, entonces nos sentamos y vimos, o sea, tomamos el Leipijo como una referencia, esta productora tomamos una referencia como el Leipijo, ¿no? De sacar, porque el hip hop es un círculo muy cerrado, y lo sigue siendo. No, sí. Hay gente que conoce mucho el hip hop porque hay gente como Nach y como La Mala que se sale de ese contorno, pero el hip hop y el rap como movimiento y como música es un círculo muy cerrado. Entonces nos sentamos los tres a hablar y pues eso, para ver si podíamos sacar el hip hop y el rap un poquito más del circuito que se salga un poquito del circuito de lo normal. Pues es que Randy, todo lo que nos cuentas es súper interesante. Me estaría todo el día hablando contigo, pero nos están cortando porque estamos en directo. Claro. Entonces, tienes esta cámara para decir tus redes sociales y por qué tienen, digamos, que buscarte. Bueno, pues mis redes sociales son el Facebook Randy Pura Vida y en el Twitter @Randy Pura Vida. Y nada, pues no le voy a decir a nadie porque tienen que buscarme. Si les interesa escucharme o les interesa el arte que hago o la música que hago, pues ahí me tienen y que ellos mismos digan si les gusta o no les gusta, nada más. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado aquí en Sintonía Urbana. Y bueno, amigos, nos quedamos con el videoclip de Tierra de Nadie. Soy un soñador, escribiendo realidades retales de vida con sus detalles. Incertidumbre, mi único equipaje, porque así es como me siento en tierra de nadie. Sobrevivo, me defiendo como puedo de mi destino. Soy yo el único dueño de mi camino y único culpable cuando decido. Ay Dios, si no creo en